Buenos días a todos. La jornada de hoy, el objetivo es dar unas breves pinceladas de lo que sería la actuación en caso de incendio en materia de incendios en aerogenerador offshore. Por tanto, estamos hablando de un entorno marino, una, digamos, tesitura distinta a lo que serían las máquinas o el sector eólico terrestre. Eh, Cierto es que la casuística o las posibilidades de que un aerogenerador, bien sea onshore o offshore, se incendie son reducidas. Cierto es que más reducido aún es el hecho de que en un momento dado pueda conllevar riesgo para los ocupantes en lo que es la fase de operación de estas máquinas de producción energética. Pero bueno, es una tesitura que está ahí, que puede darse, que provoca un siniestro, provocaría el siniestro de la máquina y que en un momento dado puede afectar a los ocupantes de la misma. Con lo cual es uno de los focos a tener en cuenta a la hora de abordar el tema de la prevención de riesgos y la seguridad en los aerogeneradores y, más aún si cabe, en los aerogeneradores offshore. ¿Por qué? Porque, como os comentaba, este entorno marítimo pues, no deja de ser un entorno hostil. Vamos a tener problemas derivados del tema meteorológico, vamos a tener problemas derivados de lo que es el aislamiento y la dificultad para que los servicios de emergencia o ayuda puedan acudir en tiempo y forma. Eh, con lo cual, pues bueno, concita una serie de circunstancias, almendras propias de lo que es el incendio de la máquina, que aun a pesar de que, como os he comentado, la probabilidad es escasa, es baja, de darse pueden poner en serio riesgo no solo la integridad y la estructura de la máquina, sino también la vida de los ocupantes, las personas que trabajan en ella. Según los datos de una aseguradora norteamericana, en lo que es la fase de explotación a lo largo de la vida operativa de un aerogenerador offshore, uno de cada 2.000 generadores sufriría un incendio. Evidentemente, estos son datos con una población muestral reducida, que no obstante, bueno, pues pueden servirnos de referencia a la hora de conceptuar, a la hora de marcar lo que sería esta problemática. Insisto, escasa probabilidad, gran severidad en cuanto a la posibilidad de que se generen daños a personas. Eh, Como cualquier otro incendio, de manera priorística podemos tratar de prevenir en base a la detección y a la extinción automática o manual de los posibles conatos de incendio, y en su caso de no darse o de no ser factible esta, estas, esta extinción en una primera fase, pues ya tendríamos que desencadenar todo lo que es la pauta de emergencia, todo lo que es la extinción activa del ya no conato de incendio, sino fuego, y en su caso, la evacuación de la máquina. Por supuesto, todos los aerogeneradores, incluidos los offshore, bueno, pues debieran de tener sistemas de detección, sistemas de extinción automáticos y manuales. Esto que en tierra depende de tecnología, de antigüedad de las máquinas, de propiedades, que al final son los que dictaminan y tienen en cuenta esto a la hora de dotar a sus aerogeneradores. En el ámbito marino suele ser ya lo habitual. Insisto, este es un entorno refractario, un entorno complicado que genera riesgos sobreañadidos y per se, con lo cual, pues bueno, ya es mucho más común que en los aerogeneradores onshore tener todo este tipo de sistemas de detección bien localizada en componentes, bien generalista a lo largo de distintos habitáculos de la máquina, y los sistemas de extinción aparejados basados en CO2, en nitrógeno, en otra serie de elementos, y también sistemas de extinción manuales, extintores, extintores de polvo, polvo de C, de CO2, según proceda, atendiendo a los focos de incendio que se localizan en las máquinas. Es muy importante en este sentido
tener caracterizada la máquina, tener localizados esos componentes, esos habitáculos donde es más susceptible que se puedan verificar con datos de incendio, y tener también caracterizada la máquina para ubicar todos los sistemas de extinción, tanto los automáticos como los manuales. Al final, tenemos que conceptuar a los generadores offshore como bueno, un habitáculo, un lugar de trabajo en el que hay que establecer zonas de riesgo, localizar medios de detección, medios de extinción y también identificar las potenciales vías de evacuación. Claro, en la eólica offshore no es tan sencillo evacuar una máquina que esté ardiendo. ¿Por qué? Porque vas al agua. O una de las opciones es irse al agua. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues en primer lugar, una vez hecho todo este análisis preliminar de lo que serían las dotaciones en materia de prevención, detección y extinción de incendios de nuestra máquina, tenemos que ponernos en la casuística de que se dé un incendio. Y aquí es muy importante, amén de todo esto anterior, tener en cuenta dónde está el incendio y cuál es la posición relativa de ese incendio con respecto a los ocupantes de la máquina. En primera instancia, la acción inmediata es la de dar la alarma, la de comunicar al exterior, la de hacer una especie de recuento de personal y la de, en su caso, si es menester, valorar la actuación en el sentido de facilitar la extinción o bien tomarlas de Villadiego y apostar por lo que es la evacuación. Entonces, lo dicho, en ese sentido es muy importante la localización relativa de los ocupantes con respecto al foco del fuego, las dimensiones del fuego, la frecuencia del viento, los medios de rescate disponibles, el estado físico de las personas, esos medios de extinción disponibles, la configuración interna del aerogenerador, el hecho de que esté sectorizado o no, el hecho de que haya elevadores o no, el hecho de que se hayan definido de manera previa vías de evacuación hacia arriba, hacia abajo, y que la máquina esté dotada de elementos de evacuación, de sensores, sean manuales, sean eh, ya automáticos. Bueno, pues todo ese tipo de consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Hay que tener en cuenta, en cierta medida, lo que sería la diseminación del humo. Al final, eh, hay una concepción errónea por parte de mucha gente en el sentido de que en caso de incendio, bueno, pues se entienden que la llama y la proximidad a la llama es lo peligroso y sí, pero no solamente eso. El humo, con su variabilidad en cuanto a temperaturas, en cuanto a condiciones de concentración de oxígeno, en cuanto a toxicidad, es el elemento que llega a causar el 80% de las víctimas en todos los incendios. A partir de ahí, pues tenemos efectivamente quemaduras por exposición a la llama, tenemos también todo lo que son casuísticas de accidente y de muerte por pánico, que se derivan que se tomen decisiones erróneas y que no se atienda a los protocolos establecidos, con lo cual, bueno, hay que tener en cuenta múltiples factores a la hora de decidir, como os comentaba, el hecho de intentar apostar por una extinción temprana o intentar evacuar. Que esa extinción temprana no es viable por la razón X que sea, han actuado los medios automáticos, no funcionan, hemos utilizado los manuales, no es suficiente, bueno, pues habrá que apostar por la evacuación. A priori, se pueden definir en una generadora offshore dos vías de evacuación. Una inferior hasta el ground y del ground al exterior, a plataforma externa y después a plataforma inferior a la externa de acceso al ground, si fuese menester, incluso a la embarcación que pudiera llegar a prestarnos socorro. Y otras vía superior que digamos terminaría en lo que es capota, donde en un momento dado se pudiera valorar un socorro por parte del helicóptero o desde la cual deberíamos de evacuar con esos descensores automáticos y manuales e intentar llegar a lo que es la plataforma inferior del RAM.
Claro, vuelvo a repetir que no siendo matemáticas, en términos generales, pues bueno, hay que volver a incidir como factor importante en la posición relativa de las víctimas con respecto al fuego a la hora de tomar todo este tipo de decisiones y, evidentemente, a las dimensiones de ese fuego que se nos presenta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, atendiendo a este bosquejo general de lo que serían eh, las medidas a nivel de evacuación, comentarlas un poquito más en detalle. Eh, en el caso de que tengamos un fuego por encima de nuestra cabeza, la vía de evacuación parece obvia, sería bajar por el tubo. En principio, esa bajada por el tubo debía hacerse por la escalera, evidentemente atado. ¿Podrían utilizarse los elevadores? Bueno, pues esos elevadores, en principio, salvo aquellos que sean de cremallera, no. ¿Por qué? Porque van a tener fijaciones superiores que pueden verse afectadas por el fuego, puede precipitarse el elevador y nosotros dentro del elevador. Sí que los elevadores de cremallera, ciertos modelos, sobre todo, pues bueno, tienen bajadas automáticas, estás dentro de un habitáculo relativamente protegido de todo aquello que pueda caer fruto del fuego, le hace fibra fundida, le hace fluidos ardiendo, le hace pequeños fragmentos de esos materiales quemados o parcialmente quemados. Entonces, bueno, esta bajada de emergencia en ausencia de presión, protegido por lo que es el habitáculo del elevador, en caso de que sea un elevador de cremallera, y siempre y cuando, insisto, funcione esa bajada de emergencia en ausencia de tensión, porque la tensión puede ser uno de los primeros soldados que quedan en caso de siniestro por incendio del generador, bueno, pues puede facilitarnos muy mucho lo que sería la evacuación. ¿Evacuación hasta dónde? Hasta el GRAM. Si tenemos un incendio dentro de lo que es el aerogenerador, una vez en el GRAM deberíamos francar la puerta de salida y a priori permanecer en la plataforma inferior externa de acceso al GRAM. En dicha plataforma debieran de, que esto puede ser discutido en función de modelos, bueno, debería existir lo que es una trampilla de acceso a una plataforma inferior, aunque bueno, insisto, esto depende de modelos. En cualquier caso, bien esta plataforma inferior, bien la plataforma exterior de acceso al ground, deberíamos de tener arcón con lo que son los trajes de frecuencia marítima y con lo que son las bases de emergencia. ¿Para qué? Para ponernos estos trajes de supervivencia marítima y evacuar en su caso, si así lo vemos necesario, eh, a un buque si bueno, pues, hay riesgo de integridad del generador, luego a nuestra propia integridad física. ¿De acuerdo? También se podría llegar a utilizar lo que son las bases de emergencia. Bases de emergencia que bueno, se desplegarían automáticamente y que deberían de ser abordadas por las personas que se han visto afectadas por el siniestro eh, y en un momento dado debieran de separarse de lo que es la estructura del aerogenerador, pues, para evitar caída de objetos o cualquier otro problema. También es cierto que en un momento dado podemos tener un buque de socorro que puede servirnos o facilitarnos esa evacuación, ese rescate y, evidentemente, hay que estar atento a sus indicaciones. ¿De acuerdo? Otra tesitura que se nos presenta, una segunda tesitura, es cuando tenemos el fuego por debajo de nuestros pies. En ese caso, la vía de evacuación a través del tubo pudiera verse comprometida, pudiera ser inviable, con lo cual, bueno, nos queda la opción de, si no vemos factible atravesar el fuego, que digamos que el instinto no nos lleva a ello y que podemos también entender que la concentración de humo es superior ahí, por lo tanto los riesgos derivados del humo también son superiores ahí. Bueno, pues podríamos concluir que podríamos evacuar la máquina ascendiendo. ¿Ascendiendo hasta dónde? Pues en primer lugar hasta nacelle. Después, en su caso, hasta capota. En capota, o en, perdón, en nacelle deberíamos tener también trajes de supervivencia marina que nos pondríamos y que, si hubiese tiempo, por supuesto, y que bueno, podrían facilitarnos el hecho de que descendiéramos por el exterior de la máquina con descensos automáticos o manuales y de no poder llegar a la plataforma inferior del ground,
bueno, pues llegásemos al agua, bueno, pues en ese momento nos desembrazaríamos de lo que es el cabo del descensor y, bueno, pues ya evolucionaríamos como un náufrago con traje, pues un traje de protección de supervivencia marítima. En este caso, si constatamos que no hay ayuda exterior, porque no hay embarcación y demás, y que la máquina mantiene cierta integridad y que en la máquina y en estas plataformas inferiores debajo del nivel de plataforma exterior del ground hay una balsa de emergencia, podríamos bracear para llegar al aerogenerador e intentar subir al aerogenerador desde abajo y eh, activar la balsa y abordar la balsa en último instante, en última instancia, ¿de acuerdo? Claro, hay una problemática en función de diseños que es que en función de dónde coloquemos el descensor, en capota o en el interior de la nacelle para evacuar y descender, puede que no lleguemos a plataforma inferior. Esto es un problema y un problema muy serio que hay que dimensionar y tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se pueden hacer descensos desde laterales de capota que efectivamente lleguen a plataforma y en según qué diseños, si el descenso se hace no por lateral de capota, sino por trampilla inferior trasera de nacelle, por ejemplo, o por portón trasero de nacelle, pues a lo mejor la vertical es la del agua. Entonces, bueno, esto hay que estudiarlo caso a caso y tenerlo bien y perfectamente definido. Otro tema es que, bueno, hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas. En un momento dado puede haber un viento importante que derive el cabo del cual pende la persona y que en un momento dado, aunque esté en la vertical de la plataforma exterior e inferior del ground, pues, bueno, pues en un momento dado no permita que el accidentado llegue a esa plataforma inferior exterior del ground. Entonces, bueno, estos son tesituras más particulares que también se tienen que tener. Amén de esta evacuación por el exterior, bien al agua, bien a plataforma inferior de exterior del ground, hay que tener en cuenta la evacuación vía helicóptero. Bueno, esta puede darse o no, es necesario contar con profesionales experimentados, con pilotos experimentados. Un aerogenerador o un parque eólico presenta problemas por las condiciones de viento, por el hecho de que si además añadimos el tema de que la máquina está siniestrada, puede estar embalada, el rotor puede que no esté bloqueado, puede que haya humo. Bueno, este tipo de rescates pueden ser muy complejos, peligrosos y a lo mejor inviables, simplemente porque no se den los medios o no existen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que estas son las dos casuísticas básicas a las que añadiríamos una tercera, que es cuando se nos presenta el fuego a nivel, buje, pala o nacelle, de tal manera que bueno, haya que tomar una decisión. A priori, lo primero es, como hemos venido comentando, intentar sofocar el incendio con los medios que podamos tener a mano. Eh, digamos que es dar una respuesta rápida. Y si eso no fuese viable o fuese imposible o no consiguiésemos sofocar el fuego, pues ahí la respuesta sería evacuar hacia abajo por el interior del tubo, en las mismas, teniendo en cuenta la misma tesitura que hemos visto antes. Escalera atado o bien elevador si es que este fuese de cremallera. Bajar hasta el ground. Si se baja por la escalera cerrando todas las trampillas que pudiera haber de las distintas secciones de tubo y salir afuera del aerogenerador. Insisto, ahí en función de diseños, pues bueno, que había la posibilidad de que el traje y la balsa estuviesen dentro o fuera de esa plata, de ese ground. Cabría la posibilidad de valorar lo que es la evacuación por escalera inferior a esta plataforma exterior del ground y llegar al agua, habiendo de manera previa desplegado lo que es la balsa de emergencia. O bien, como os comentaba también, para el agua y ser rescatada por una embarcación de rescate que esté en las inmediaciones. Como veis, estas casuísticas o estas tesituras de incendio en el generador son alto complejas, exigen de un conocimiento previo de la máquina, de una disposición de medios materiales tanto de detección, de prevención, de extinción como de evacuación importantes y de una formación también importante por parte de los trabajadores. Eh,
que tienen que salvar la problemática derivada del fuego, la problemática derivada de la tesitura de altura, posibles riesgos eléctricos que podrían sobrevenir y, en último caso, también todo lo que podría ser la problemática derivada de lo que son la evaporación al agua. Eh, el mar es un entorno, vuelvo a repetir, agresivo, duro, que condiciona y condicionará todo lo que son explotaciones tanto flotantes como fijas de los generadores offshore, en este caso, propio del tema de incendios, y no solo en este, sino en otros muchos. Entonces, bueno, son circunstancias que exigen una formación complementaria exhaustiva que permita solventar a los trabajadores que se puedan ver involucrados en este tipo de siniestros lo que es la situación, solventar la situación. Vale. Y bueno, ya por último, dar las gracias por vuestra presencia y invitaros a que bien vía chat, bien correo electrónico, cualquier otro medio, o ahora mismo, si es menester, pues me planteéis las preguntas que estén muy oportunas. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.